Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfocadamente con Jalí. El día de hoy tengo el placer de verme acompañada por mi maestra Yademira. Ella se ha dedicado a cuestiones de literatura y el día de hoy quiero que nos comparta qué es ese trabajo que ella hace. Bueno, mi nombre es Yademira, estoy cumpliendo 20 años de trabajar en ámbitos culturales como profesora de teatro para niños, tengo formación en teatro, hago radio y últimamente ya se le dio el título y me licencié como gestora cultural. Mi trabajo con los niños ha sido de promoción de la lectura, contando cuentos, haciendo lecturas públicas en voz alta, acompañándola con música, dándole voz a los autores que admiro y que considero que pueden tocar corazones y despertar las ganas por acudir a la palabra como un medio de expresión y como un medio de consuelo y de placer y también de información. Muy bien. ¿Y qué es ese trabajo de lo que has hecho con respecto a los niños? ¿Qué es lo que más te ha agradado? ¿Qué es lo que...? Bueno, hago esto y me considero una privilegiada porque juego. El juego para mí es lo que nos hace desarrollarnos y ser creativos. Y estoy muy conectada con mi infancia, yo creo que por eso también busco a los niños. Fui maestra en un tiempo de preescolar, de primaria baja. Ahora solamente estoy en actividades lúdicas y de promoción de la lectura. Con los adultos también trabajo muy gozosamente porque les doy clases también de narración oral y de literatura infantil y trabajo con adolescentes. No puedo ubicar una sola cosa, o sea, en distintas etapas he vivido todo, dificultades y también satisfacciones. Y permanezco aquí porque he encontrado resonancia, veo que agrada. Lo más satisfactorio es que se obtenga ese reconocimiento con el gusto de los otros, con las sonrisas, con el entusiasmo, y lo he logrado la mayoría de las ocasiones. Por eso permanezco, porque me alienta esto que hago, ¿no? Y estar con los niños también me da energía y me la quita. Estoy por ratitos, doy talleres, es el juego, es lo lúdico, es lo bonito. No me encargo de una educación permanente. Tengo muchas dudas sobre la conveniencia de que estén los niños en estos contenedores tantas horas. No creo en eso. Entonces lo que hago yo es acompañarlos 1, 2 horas, y estos momentos son muy energéticos, me desgastan mucho también a los niños porque son de mucho juego, pero acaba ahí. No tengo nunca la pretensión de ser formadora ni nada. Busco inspirar y entusiasmar y abrir ventanas, ¿no?, hacia otros pensamientos y otras formas. Tengo la responsabilidad de ser modelo alternativo, un modelo alternativo de una persona grande, ¿no?, de una persona adulta, que los niños vean desde mi vestuario, desde mi paisaje, o sea, que me lean como una persona juguetona, diferente, y además que vean que no todos los adultos son mandones, rígidos y sermoneros, ¿no? Entonces, esa es mi responsabilidad y eso es lo que procuro. Lo estoy haciendo y busco lugares donde no caiga en la desesperación de la rutina, de tener a los mismos alumnos y todo, como las relaciones se van viciando y se van desenergetizando. Entonces busco espacios donde sean pequeños lapsos, donde hagamos un proyecto y que los niños vivan ese proyecto con toda la alegría, lo vean un proceso, vivan el proceso y nos despedimos de una forma maravillosa y amorosa. Eso.
¿Y por qué consideras que es importante que un niño se conecte con ese mundo de la literatura a través de la lectura, de la escucha de cuentos? Yo lo que considero importantísimo es el lenguaje, y el lenguaje para que los niños, las niñas se cuenten a sí mismos. Todo el tiempo la inteligencia lingüística, el pensamiento lingüístico, todo el tiempo nos estamos hablando, contando, narrando, y a través de la literatura se aprenden narrativas diversas, narrativas diferentes. Los cuentos, las historias, la poesía, toda la literatura siempre es como el reflejo de un contexto, de una época. Para los niños, o sea, la literatura infantil tuvo también además un propósito que era moralizar, de aprendizaje, ya no tanto, ya está más apegado al arte, pero aún así tiene, y también refleja la ética y los valores de un contexto y de un tiempo histórico. Entonces van variando, hay cuentos que uno puede saber qué se pensaba, qué se valoraba por la historia, por la narrativa, por eso es importante conocer, ¿no? Y cómo ha cambiado y cómo se ha transformado. Pero lo importante para mí es que a través de la literatura se obtenga un lenguaje metafórico y posibilidades de que con ese lenguaje se hagan otras cosas y se configure también por medio de esto y de la imaginación intelectual una forma de vida, ¿no? Y formas también de estar mejor, de consolarse o de reflexionar, ¿no? Y para mí esa es la función de la literatura, el que todos se están contando historias, y es mejor que se obtengan la mayoría de las palabras, las más precisas, las que más acierten en las emociones, en los sentimientos, en las ideas, para comunicarse consigo mismo y con los otros de manera más prolija y eficaz, ¿no? Entonces sería como un medio también como para expresar esas emociones. ¿Hay algún cuento que hable de alguna emoción? Yo elijo autores que estén del lado de los niños. Esto quiere decir que estén conectados con su infancia y que con un lenguaje también bello, artístico, porque la literatura pues es arte, ¿no? Y la forma cuenta mucho, logré conectar con lo que está pasando en la psiquis del niño, las emociones. Los niños viven una tiranía tremenda y muchas contradicciones. Los papás les dicen una cosa, la escuela otra, los medios otra, los amigos, y realmente se hace otra. Los ambientes son a veces muy permisivos y se dan muchas violencias. Los niños viven ambientes en los que los otros compañeros, los adultos, todos están violentándolos de cierta forma porque los están callando, y eso ya es violento, ¿no? el estar callando. Estate quieto. Y para mí así los textos que elijo, la mayoría son de seres marginales, como yo considero que son los niños, ¿no? También y los adolescentes que son cierta minoría, y elijo estos textos porque intuyo que van a resonar en ellos, y también textos muy juguetones, ¿no? En los que se abre una ventanita de esperanza, claro. Entonces la literatura también hace, cuentos sobre el miedo, por ejemplo, hace que los niños digan, mira, se escribe, hay temas en los que se habla de esto que yo estoy experimentando, ¿no? De los miedos a los monstruos, de los miedos a mis pares, a que no me acepten, ¿sí? A regaños. Sí. Entonces, ¿qué hace la literatura? Pues eso, es acompañar también y poner en palabras emociones y sentimientos por lo que están transitando los niños y por los que transitamos los adultos, ¿no? Porque también pasa. Y también la literatura va a ayudar a que ese niño mantenga como la creatividad, ¿no? Que se la siga de alguna manera expresando. Pues es nutrición, es de lo que te alimentas. Si
¿sí? Entonces las palabras se estrenan, se prueban en otros lugares, se leen primero, si no se sabe el significado, se investiga o se realizan hipótesis, se concluye en algo y luego esas palabras son usadas y ellos tienen, o sea, a la palabra como una forma de nombrar al mundo, nombrar lo que les está sucediendo, nombrar lo que están sintiendo, lo que les acontece. Y bueno, eso ya es una ventaja y con eso pueden crear e imaginar, como digo yo, y contarse su historia de una forma más amorosa, ¿no? Porque esa es la intención, que el lenguaje sirva para contar a los demás, pero también para contarnos a nosotros de una forma cariñosa, para decirnos con palabras, con un amplio vocabulario, lo que queremos, lo que no queremos, los lugares con las personas con quien nos gusta estar y con quien no, porque también tanto en momentos gozosos las palabras sirven para expresar ese gozo, pero también en momentos dolorosos las palabras sirven, o en momentos amenazantes las palabras sirven para nombrar si se sienten asediados, acosados, así como si se sienten entusiasmados, felices, alegres, encariñados. Las palabras pueden salvar tanto a los niños como a los adultos, pues, de peligros inminentes, ¿no? Sí, sería como ese mundo de escape de lo que estoy viviendo que a lo mejor no me gusta, o también para recrearme. Sí, y no tanto de escape, sino de conocimiento. Yo hablo de ventanas hacia otros mundos, de conocimiento de que otra persona, el escritor, el que escribió el cuento, está pensando de una forma que me gusta, ¿no? Entonces son encuentros, más bien, encuentros con otros pensamientos. Las historias nos dan eso, encuentros con otras formas de resolver, además de hacer fantástico lo cotidiano, de transformarlo. Okay. Entonces vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Muy bien, entonces continuamos. Hablamos acerca ahorita de las emociones. No sé si quieras compartirnos algo de lo que... Hace poco me encontré con una escritora argentina maravillosa llamada Graciela Cabal. Ella
Murió hace años, bueno, poquitos años, a lo mejor unos 4 o 5, pero dejó muchos textos, novelas, cuentos para niños, novelas para adultos, pero disfrutables, de verdad, se los recomiendo. Se llama Graciela Beatriz Cabal. Hay en internet una novela suya que se llama Secretos de Familia, que no tiene desperdicio. O sea, ella tiene un manejo de lenguaje extraordinario. Y me encontré un texto cortito que se llama Miedo. Había una vez un chico que tenía miedo. Miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad crecen los monstruos. Miedo a los ruidos fuertes, porque los ruidos fuertes te hacen agujeros en las orejas. Miedo a las personas altas, porque te aprietan para darte besos. Miedo a las personas bajitas, porque te empujan para arrancarte los juguetes. Mucho miedo tenía este niño. Entonces, la mamá lo llevó al doctor. Y el doctor le recetó al chico un jarabe para no tener miedo. Amargo era el jarabe. Pero al papá le pareció que mejor que el jarabe era un buen regaño. Basta ya de andar teniendo miedo, tú. Yo nunca tuve miedo cuando era chico. Pero al tío le pareció que mejor que el jarabe y que el regaño era una linda burla. La nena tiene miedo, la nena tiene miedo. El chico seguía teniendo miedo. Miedo a la oscuridad, a los ruidos fuertes, a las personas altas, a las personas bajitas, y también a los jarabes amargos, a los regaños y a las burlas. Mucho miedo seguía teniendo este chico. Un día, el chico fue a la plaza. Con miedo fue, pero para darle gusto a su mamá, fue a la plaza. Llena de personas bajitas estaba la plaza y de personas altas. El chico se sentó en un banco al lado de la mamá y fue ahí que vio a una persona bajita, pero un poco alta, que le estaba pegando a un perro con una rama. Blanco y negro era el perro, con manchitas. Muy flaco y muy sucio estaba el perro. Y el chico sintió algo en la panza, acá, en medio del ombligo. Y entonces se levantó del banco y se fue al lado del perro. Y se quedó parado sin saber qué hacer, muerto de miedo se quedó. La persona alta, pero un poco bajita, lo miró al chico. Y después dijo algo y se fue. Y el chico volvió al banco y el perro lo siguió y se sentó al lado. No es de nadie, dijo el chico. ¿Lo llevamos? No, dijo la mamá. Sí, dijo el chico, lo llevamos. En la casa la mamá lo bañó al perro, pero el perro tenía hambre. El chico le dio leche y un poco de polenta del mediodía, pero el perro seguía teniendo hambre. Mucha hambre tenía este perro. Entonces el perro fue y se comió todos los monstruos que estaban en la oscuridad y todos los ruidos fuertes que hacen agujeros en las orejas. Y como todavía tenía hambre, también se comió el jarabe amargo del doctor y los regaños del papá y las burlas del tío, los besos de las personas altas y los empujones de las personas bajitas. Con la panza bien rellena, el perro se fue a dormir. Se fue a dormir debajo de la cama del chico, por si quedaba algún monstruo. Ahora, el chico que tenía miedo no tiene más miedo. Tiene perro. Muy bien, muy enriquecedora la historia. Me gustó. De cómo los niños pueden tener esa salida a encontrar. Y sobre todo que es una mascota, ¿no? A los niños les encantan las mascotas. Fíjate que el significado de la palabra mascota es lindísimo. Lo tuve que investigar porque no me gustaba, me causaba mucha aversión el que se dijera mascota a los animales, a los compañeros. Para mí son compañeros y
uno decide que vivan ahí y te acompañan. Pero me reconcilié con esta palabra que igual no uso solamente para explicar lo que significa, que es muy lindo, cuando descubrí su origen etimológico. Mascota viene de mascot y quiere decir amuleto, y era el amuleto de las brujas. Entonces, ya se dio la vuelta a la tortilla, fue una vuelta de tuerca, porque yo dije, qué bonito, claro. Los animales de compañía, los animales compañeros que nosotros elegimos, o que a veces ellos nos eligen. Yo tengo a Larry como compañero perro, y él eligió vivir en la casa, andaba por la calle y se fue acercando, y lo invitamos a pasar, y finalmente se quedó a vivir. Y ya, pues que ya son 15 años de que vivimos juntos, ya es un perro viejo, pero bueno, Larry tiene todos sus derechos bien establecidos, no nada más de alimento y de veterinario y eso, de atención médica, sino de sus paseos, 2 paseos al día, de sus atenciones. Él exige cuando ya es la hora de dormir, bueno, es demasiado exigente y a veces no le hago caso. Pero bueno, pero son eso, un amuleto, algo que te da suerte. Y en este caso, con este cuento de Graciela Cabal, es eso. El perro llegó como consuelo, como también como protector a este niño solitario que tenía tantos miedos, y que las personas adultas, se supone que entendemos y sabemos cómo manejar y resolver los asuntos, en este caso fueron incapaces pues de apoyar al niño y de alejarlo de sus temores. Pero llegó un perro y lo hizo, y se comió todo. Me encanta este cuento por eso. Sí, está muy linda que se da. Sí, a Graciela Cabal les recomiendo que la lean. Tiene una saga de Tomasito, que le da voz a un nene desde la panza. O sea, el primer libro de Tomasito sabe que si se acerca un gran momento, porque aunque está muy a gusto nadando dentro de la panza de la mamá, se da cuenta que ya no cabe bien, que le incomoda, que no se puede mover y que algo va a suceder, y empieza la historia con el nacimiento de Tomasito. Entonces Graciela Cabal, con una forma así muy sensible, creo, porque esa es la característica de los buenos escritores de literatura infantil. Esa sensibilidad, esa conexión a la infancia, ese no verlo con los clichés y los estereotipos, ¿no? Porque finalmente la infancia es un concepto muy nuevo, que no tiene más que 200 años, ¿no? Donde ya se les nombra, se hace la niñez, ¿no? Y hay ropa especial para los niños y se nombra la infancia. Antes no, eran algo que estaba en proceso y tenían que crecer, y les daban la ropa y los hacían como adultos y no tenían derechos. Bueno, también traigo por acá uno de Luis María Pesetti que se llama Nadie te creería, que es la narración en primera persona de un niño que observa cómo sus papás viven así como algo muy caótico y están siempre peleando, se van desbaratando y él tiene que recomponerlos. Entonces es algo también como muy fuerte, pero también conviene que tanto niños, porque según las historias y las edades damos interpretaciones distintas, ¿no? Y los niños tienen una lectura, los adultos tenemos otra, y la buena literatura es así. El correlato que cada uno hace. Claro, y que no se queda en que solamente es para niños, no, sino que son buenos literatos. Entonces también nos conmueven a nosotros. Hay que buscar como de miedo que tiene mucho, porque bueno, las personas adultas seguimos teniendo miedos a otras cosas, a otros monstruos, pero creciendo y cambia. Sí, o sea, a lo mejor también siguen a las personas altas o las bajitas, pero así es. Entonces, yo he contado Nadie te creería, y cuando lo leo o lo cuento a personas adultas me dicen, pero los niños
los niños se ríen en la parte de la reconstrucción con ciertas metáforas y todo, pero claro que también entienden porque viven contextos en los que no entienden qué está pasando, de repente ven peleas, ven cosas, riñas, conflictos y luego ya todos bien contentos, ¿no entienden? Abrazos. Sí, ¿Qué sí, pasó como, aquí? ¿qué pasó? ¿Y cuándo ya se contentaron y después de todo el sainete? Y los nervios que me dieron, porque los niños se ponen muy tensos. Yo como El susto niña que llevan. sí, niña que viví peleas de papás, para mí era una angustia y la tengo muy presente. Con mis hermanos platicamos, ¿no? Como, ¿te acuerdas que estábamos en las escaleras los tres? Porque siempre era, ¿qué va a pasar? O sea, cuando escuchamos que subía de tono, era como, a lo mejor se van, o se va uno, se va el otro, ¿qué vamos a hacer? Y ya nos estamos repartiendo juguetes y con quién íbamos. Y nada. Y nada, luego así tan contentos como... Y nosotros que estábamos haciendo apuestas. Y, en fin, esto como que no... yo no me desconecto ni me alejo, porque el estar en convivencia, en talleres, porque trabajo en bibliotecas, en muchas escuelas, en colegios, dando talleres. También trabajo como maestra en escuela de escritores y doy talleres para adultos y a los bibliotecarios, pero cuando me toca con niños, observo según sus reacciones a los cuentos, a los juegos, que los impacta, ¿no? Y que les resuena. Entonces, no me alejo, me mantengo muy consciente de que en esas etapas yo no idealizo, o sea, los niños, como todas las personas, experimentan sensaciones de envidia, en algunos contextos se les alimenta que sean competitivos y hay muchos mandatos sociales. Los mandatos masculinos son muy crueles, muchas pedagogías muy crueles entre ellos, en los que se retan y entonces estoy muy atenta en que lo que está pasando y confío en que la palabra es un medio, el diálogo y convoca la reflexión y que ellos mismos, o sea, por ese medio, pueden autoobservarse y autoconocerse y hasta aceptar y asumir cuando pues tienen envidia o quieren lo que el otro tiene y ellos sienten que se lo merecen, o sea, todo lo que nos pasa a los adultos, bueno, lo mismo, son esos micromundos donde empiezan a gustarse y no saben y entonces sus reacciones son distintas con un niño, con una niña, están confundidos, se dicen cosas. Yo en los talleres cuido mucho cómo utilizan el lenguaje, porque observo que está muy naturalizado herirse, ¿sí?
y ellos se hieren y se dicen cosas, y luego veo la influencia de los medios porque replican y reproducen frases hechas de los medios que están muy legitimadas por los medios, y los medios radiofónicos y televisivos y así. Movimientos, señas. Aparte del lenguaje corporal y de toda la carga, son palabras. Yo me impacta mucho cuando dicen esta palabra con este tono y esta intencionalidad de humillación, que es la de sabe. Cuando dicen sabe, como es, y yo digo, uy, qué carga tan fuerte tiene, qué carga tan fuerte. Y por ahí trato de modelar, de invitar a la reflexión, porque lo observo y me duele, me resulta muy doloroso, porque entre los adultos, entre los niños, entre los adolescentes, utilizan mucho la palabra para herir. Las palabras son muy poderosas, te conmueven, pero también te lastiman, y luego acompañadas con el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, a mí de repente me dicen, Yadmira, a veces eres dulce, pero eres estricta. Sí, soy directa, porque he intentado y he hecho ejercicios de evitar la simulación, ¿no? Y de tratar de comunicarme de una forma clara y de pedir, bueno, a ver, nos vamos a entender cómo vamos a establecer este diálogo, o sea, cuáles van a ser los códigos, vamos a construir códigos, ¿sí? Y eso, para que la petición no se confunda y para que no sea ambiguo, ¿no? Los niños saben muy bien lo que es literatura, lo que son los juegos, ¿sí? Pero luego utilizan a veces hasta canciones y todo para lastimarse entre ellos. Entonces estoy muy cuidadosa y sí me afecta, y trato de incidir e intervengo cuando observo estos comportamientos donde se utiliza la palabra y el lenguaje corporal y la confianza, porque entonces dicen, no, es que sí nos llevamos, pues no. Que no porque está consciente realmente. Claro, porque nos queremos, nos maltratamos, ¿no? Porque nos queremos. Hay otras maneras diferentes de así es, pero tenemos que modelarles. Y a lo mejor, así como de a poquito, o sea, modelarles que hay otras formas, para qué sirve la lectura, y bueno, decir sirve, o sea, yo no hablo de lo utilitario, ¿no? Sino finalmente de esto, de dotarnos e enriquecernos para poder explicarnos, por ejemplo, estas cosas, que me quiero acercar a alguien y no hay otra forma más que ofendiéndola, porque lo que quiero es estar cerca, porque los niños así quieren estar cerca y no entienden bien el código y se medio maltratan y se hieren y están en la llevadera, y porque no saben otra forma. Entonces es bueno, proporcionémosles muchas formas para que modelemos mejor. Sí, para que se relacionen y se vinculen de otra forma y comprendan qué pasa, ¿sí? Porque culturalmente hay un montón de mandatos. Desde chiquitos se les está ya imponiendo modelos del amor romántico, por ejemplo, de roles. Las niñas se empiezan a preocupar por cosas que no tendrían que preocuparse de su aspecto. Sí. Y las niñas que claro, tienen 10 años. Cuando son las niñas, entonces, porque son los mandatos mediáticos y todo, y se están preparando. Yo comento con los niños, con las niñas, que lo mejor es conocernos para encontrar cuál es nuestra pasión. Si es escribir, pintar, andar en bicicleta, en patín, saltar, bailar, ¿sí? Patinar, una pasión que entonces te llene y tengas como un motorcito. Y las pasiones, encontrarlas, o sea, en esto, de forma personal, no en la otra persona, o sea, no que tu pasión sea estar con otra persona. Y cuando escucho que ya las niñas, sobre todo las niñas, ya están pensando en cuántos niños van a tener, en casarse y como proyecto de vida, y tienen 7 años y es como su juego simbólico y sus representaciones, todos están en base a eso, ¿no? Y en cambio los niños están pensando en ser futbolistas, raperos,
y nunca mencionan que su ilusión sea casarse. Para ellos, o sea, no es como un propósito de vida. Y se observo así en el mismo grupo y digo, mira, ajá. Y luego crecen y por qué. Claro, ellos se consideran como sujetos y ya desde niños están inoculados estos mandatos de ser la que va a ser elegida y entonces trato así como porque en mucha literatura también ya se está alimentando y nutriendo eso de que dos animalitos hasta son felices hasta que se encuentran y se casan, ¿no? Y digo, a ver, hay que estar muy atentos en romper este modelo de la princesa pasiva que espera a su salvador, o el modelo de la bella y la bestia, donde por amor la bestia se convierte en un príncipe hermoso y lindo, porque entonces esta se vuelve una creencia tremenda, o sea, porque sí, la ficción, la literatura, el arte también educa, es más, educa mucho más. Ahí vemos como los medios, la televisión está educando y terriblemente, ¿no? Y con valores muy consumistas, y es nada más como el afán posesivo, ¿no? Y el afán posesivo, y también qué literatura, qué cine le estás proponiendo a las niñas y a los niños, ¿sí? En los que reproduzcan todo esto que nos daña, que es muy violento, o elegir literatura en la que se esté del lado de los niños, para entonces que ellos se sientan acompañados y sepan que alguien experimentó lo que ellos están experimentando, lo puso en buenas palabras y llegó a ellos para conmoverlos, ¿no? Sí. Y también para inspirarlos e ilusionarlos, porque entonces esos modelos de donde ya no se habla de princesas y todo, a las niñas las anima a buscar una pasión de ellas, que las sostenga en la vida y que no sea afuera, ¿no? Sí, que no sea afuera. A mí me encanta ver a jóvenes que están con un instrumento musical, o bueno, haciendo malabares y todo, practicando, porque digo, qué bien, porque no están tomándose fotos. Están entretenidas, ¿sí? Porque quieren llegar moviéndose. Claro, entrenando, preparándose, porque quieren lograr así por propia satisfacción que les salga un paso, ¿sí? Una pincelada. Así que, bueno, también considerarlo en esto, porque tiene mucha influencia. Hay un libro maravilloso que se llama La princesa y el pirata, que rompe también todo este modelo de la princesa. Está una princesa hermosa, medio aburrida, ahí en un palacio, en una torre, peinando su cabellera, y llega el príncipe valiente y le dice, qué hermoso cantas, qué hermoso cabello, bájate, nos casamos y te llevo a mi reino. Y ella, no, gracias. Ese príncipe realmente, uno iba por la Bella Durmiente, otro iba por Blancanieves, pasan todos los príncipes, pero los muy casquivanos, o sea, se detenían y le ofrecían matrimonio, pero decía, ay no, qué flojera, yo estoy aquí bien a gusto cantando, yo no quiero eso, adiós. Y ellos ya se iban a salvar a las otras princesas de los cuentos, hasta que por ahí, porque la torre daba al mar, se queda un pirata porque se le descompuso algo del barco. Llega y ella, el pirata no la pela, entonces ella baja de la torre y le dice, pero qué maravilloso, un barco, yo quiero ir a navegar. Y le dice, bueno, pero yo no estoy para cuidar princesas. Sí, o sea, muchas cosas que hacer, tengo que enfrentar un montón de cosas y no me vas a estorbar muchísimo. Y entonces ella le dice, ¿cómo no? O sea, yo lo que quiero es navegar y irme por el mar a la aventura. Y agarra una botella y se echa así como sus tragos de ron o de lo que tuviera la botella, se suelta el pelo, deja el cepillo, el peine de marfil por ahí
y le dice, nómbrame, así como tienen sus roles los piratas, y vámonos, porque esa princesa estaba dispuesta a vivir su propio cuento y su propia aventura, ¿sí? Estar esperando que alguien la rescatara. Entonces se sube al barco a navegar y a experimentar. Y cuando yo les compartía a algunas niñas este cuento, las confrontaba mucho y decían, ay no, qué princesa tan descarada, ay, luego borrachota, y eso que nada más de otra, y no asimilaban, porque es un proceso muy largo el que han tenido, ¿sí? de las princesas güeritas, pasivas, que esperan a los príncipes. Muchos cuentos han sido así. Hay que contextualizar todos estos cuentos que se han repetido, y aunque estén endulcorados, pero muy a las conveniencias del capitalismo, muy a las conveniencias del imperialismo, ya tendríamos que verlos como documento histórico y hacer una revisión, y quizá cambiar, y que papás, educadores, educadoras revisaran otro tipo de literatura que pudiera resonar, con la que se pudiera abrir un diálogo y una conversación, y no estar replicando y pasarse de largo todos estos cuentos donde casi siempre en los finales hay princesas rescatadas y hay también idilios y vivieron felices para siempre, que entonces eso hace también que las expectativas sobre la felicidad sean como que muy grandes, y a través de los otros, ¿no? Y no porque casi no hay cuentos comunitarios que alienten en las narraciones de tradición oral de todo América, las historias tienen que ver con los animales, con la naturaleza, con cómo se convirtieron, con las deidades de los grupos y las comunidades, pero en casi todo se menciona la comunidad. O sea, no son de a dos, no son de uno, no son de reinos ni de monarquías, sino si algún pájaro fue premiado fue por rescatar el maíz, y el maíz para que alimentara a la comunidad. Si los pájaros chom, si la luciérnaga, todo era como para la naturaleza y para la comunidad. Eso era las historias, esas eran las narrativas. El que puedo aportar. Las narrativas, porque las comunidades se piensa en eso, en los otros, o el pensamiento como de, bueno, un perro compañero, ¿verdad? Puede apoyarme, como están los otros, están las esperanzas, pero no es una sola persona que me va a prometer ser feliz, y para eso tengo que estar muy grande y casarme, y además responder a todas las exigencias, ¿no? para ser elegidas, ¿sí? Sí. Entonces también dentro de lo que hago trato de seleccionar literatura que rompa con todos estos mandatos, y bueno, claro, tiene que ver con la ideología, mi pensamiento, lo que observo, y con lo que yo resueno, pues que sería como las transformaciones y la solidaridad, la empatía, pues el lenguaje, el buen trato, pero también la claridad, porque socialmente todo queda muy ambiguo, no se expresan las dudas, se basa en la imaginación, entonces la comunicación es terrible y complicada. Entonces también trato como de modelar eso, ¿no? A ver, nos vamos a decir, pues, estás sintiendo esto, ser mediadora para que se pueda expresar con claridad y que no se tenga miedo a preguntar, a decir si se está confundido, y a pedir como que, bueno, me aclaras esto porque no estoy entendiendo, ¿sí? Que te voy a contar algo.
es como muy fuerte porque somos muy amables aparentemente, no rechazamos las invitaciones, pero no vamos, así como... Sí. Y entonces... Sí, que el otro se quede con la mesa vacía. Claro, hay como mucho miedo a decir, bueno, no entiendo, por favor explícame, o quiero explicarte porque creo que no has entendido. Entonces también modelar eso, el lenguaje, por eso la literatura es un medio para obtener un lenguaje para todas estas cosas, para no andar confundidos por ahí, ¿no? Con todos los mensajes que llegan. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Muy bien. ¿Quisieras compartirnos ahora el cuento que mencionabas hace rato de Nadie te creería? Sí. Luis María Pesetti es un autor que investiga y se documenta, ¿no?, sobre la creatividad en los niños. Su profesión es musicoterapeuta. Me gusta mucho este cuento porque todos son muy lúdicos y muy divertidos, pero entre todo ese ludismo está Nadie te creería. Voy a contar un secreto. Cuando yo era chico, a mi mamá se le zafaba la cabeza. Era insoportable verla así. Temía que nunca volviera a colocársela. Entonces yo debía hacerlo. También pasaba que mi padre volvía del trabajo sin sus brazos y yo debía señalarle que los había olvidado o se los habían quitado. A veces volvía tan cansado que no quería regresar y decía que al otro día iría por ellos, pero yo no aguantaba la idea de que alguien los tomara y no volvieran a aparecer, y los buscaba. El caso de mi padre era complejo, pero cuando discutía con mamá se quedaba sin rostro. Y debía ser yo quien con mucha paciencia y sin asustarme le colocara primero la nariz para que pudiera respirar, luego la boca y los ojos siempre al final para que no se asustara. Ella también quedaba mal, se le desarmaban las piernas y era incapaz de ir a ninguna parte. Aprendí a colocarle las rodillas, los pies y al rato caminaba, aunque sus primeros pasos eran muy pesados. A mi papá lo corrieron de los trabajos varias veces y en cada ocasión tardó días en regresar a casa. Mi madre pasaba del susto al enojo, pero no salía a buscarlo. Entonces iba yo. Una vez no me reconoció y no quería volver conmigo, pues no sabía quién era ni a dónde lo llevaría. Se quejaba. Tuve que mentirle para que me siguiera. Trabajé tanto que durante esos años me dormía sobre el pupitre.
Sin embargo, nadie se burlaba, ni los maestros me castigaban, pues sabían qué ocurría en casa. Vivíamos en una ciudad pequeña, de esas en las que todos se conocen. Lo cierto es que no me dormía porque tuviera sueño. Era algo más bien raro. El maestro empezaba a hablar y yo sentía una plácida somnolencia que me invadía. Tuve 3 maestras y 2 maestros de distintas edades, pero todos tenían algo suave en la voz, como un ronroneo, un sonido terciopelado en la garganta. Era tan extraño que no podía prestar atención a lo que decían, sino a ese sonido. Me concentraba en él, como cuando uno lee un libro que lo atrapa. Según yo eso hacía, pero según los demás me había dormido. Luego regresaba a la casa y tal vez debía calentarme algo para comer, o quizá mamá había cocinado algo delicioso y papá había comprado un vino caro y eran muy felices. Entonces yo también, y éramos muy felices. Su felicidad no se podía comparar con nada en el mundo. Era la única cosa capaz de hacerme olvidar el sonido de las voces de mis maestros, porque ella sola, esa felicidad, era suficiente. Una de esas ocasiones, mi padre dijo una frase que me quedó para siempre. La vida es una gran fuente, y si uno tiene un recipiente sano, hasta la más pequeña taza sirve para calmar la sed. Y me despeinó con su mano. Entonces, no entendí qué había querido decir. Hoy sí. Pero esos momentos tan radiantes eran muy frágiles, no duraban, porque ellos eran como un recipiente roto por usar sus palabras, y se ve que nada de esa fuente les era suficiente. Quiero decir, todo se les volcaba. Y era tan poca agua la que llevaban a la boca. Y eran muy infelices y tristes, y se les caía el rostro, los brazos, o perdían la cabeza, que es lo que conté antes, hasta que llegaban otra vez esos momentos de felicidad incomparable. Una noche, una mujer me sacó volando de la casa. Me sentó frente a una mesa llena de manjares, sándwiches de 3 o 4 capas, refrescos de todos los gustos, dulces y quién sabe cuántas cosas más. Llenó mis bolsillos de dinero, se agachó para estar a mi altura y dijo amablemente: no es tarea de un niño hacer esos trabajos por sus padres. Pero si no los hago yo, ¿quién los hará?, le repliqué. Quizá nadie, pero no debe hacerlos un niño, insistió. Pero si no lo hago, nadie lo hará. Y entonces, eso fue lo que me respondió: hay que dejar que nadie lo haga. Y me devolvió a mi cama. Y ese es mi secreto. Se llama Nadie te creía. Profundo. Sí. No es tarea de un niño andar recomponiendo a los padres. Y bueno, lo que nos toca, en la medida que podamos, los que los acompañamos, pues hay que estar como muy... Bueno, yo estoy muy atenta, ¿no?, a lo que está pasando, a esa petición de apapacho, de escucha de los niños, ¿no? Porque a veces un detalle, un encuentro, un libro, un juego, un evento, los puede inspirar y niñas y niños pueden entonces empezar a construir su destino. Mi familia no es muy afecta ni apegada al arte, y a mí la literatura me acompañó porque yo no tenía con quién jugar y no tenía muchas cosas que hacer, estaba muy aburrida y por ahí había libros que nadie leía, pero que compraban así como de moda con la intención de leerlos, pero se quedaban por ahí. Y fue cuando empecé yo a descubrir que la lectura me producía cosas y me hacía sentir bien, y a veces me dolía, pero ese dolor tenía que ver también con el crecimiento, me hacía observar cosas que pasaban afuera y también adentro, y comparar
los sentimientos de los personajes con los míos. Después vi una obra en la secundaria de teatro que llevaron, una secundaria federal pública, y además de verla, teníamos un taller optativo de teatro y me metí al teatro. Entonces fue también una forma de expresar yo lo que estaba experimentando en esa etapa tan difícil que fue la de los 12 a los 16 años. Y bueno, el teatro, la literatura, la música han sido plataformas y refugios para mí, tanto que decidí dedicarme a esto, ¿no? y a promoverlo, tratando de inspirar, porque en mi experiencia personal eso aconteció. Se fueron encuentros, acontecimientos, observé. Para mí, mi maestro de teatro representaba también la libertad. Yo lo veía tan libre, tan contento. Para mí la posibilidad de representar y de actuar también significa eso, que me conviene mucho actuar, porque es para no andar haciendo panchos y escenas en la vida real. Esos son también como las formas y de comprender que hay muchos canales y formas de expresar lo que uno experimenta y no comprende. Entonces buscas esos canales hasta que lo vas comprendiendo y también lo vas comprendiendo integralmente, o sea, todo de cuerpo, te vas entendiendo, vas siendo muy amorosa y cariñosa y comprensiva. No me castigo, porque comprendo que son muchos los mandatos, las influencias, la presión social y la fuerza que me dio defender mi arte, porque las personas de mi alrededor tienen mucho miedo de que yo no tuviera ingresos, de que no supiera. La fuerza que me dio mi arte fue fundamental para ser creativa en esta forma de vivir y defender también. Y haciendo lo que te apasiona. Sí, defender mi pasión y también siendo ingeniosa para comunicarla a los otros, y también yo poder vivir de esto, ¿no? Y trabajar, y que mis días no sean cotidianos, sea finalmente no es trabajo, es una forma de vida en la que yo tengo un montón de encuentros que me exigen rigor, que me exigen entrenamiento, pero como es pasión, o sea, no lo veo como nada torturante, porque trabajo significa tortura. Así es la etimología. Yo no lo veo así, por eso es una forma de vida ingeniosa donde yo tengo retribuciones y puedo vivir, y lo agradezco muchísimo, pero también me lo reconozco. Pero eso fue gracias también a la inspiración, al arte, a que hay personas artistas y que también se promueve y se lleva. Y me he encontrado con muchos amigos que en sus familias no conocían ni el cine, pero algo llegó a su escuela, a su barrio, y dijeron esto, se les prendió algo adentro y siguieron ese camino y construyeron su destino, porque bueno, ese es el derecho, ¿no? De hacer lo que uno quiera y sin que nadie te diga lo que tengas que hacer. ¿Dónde te pudieran encontrar a través de Facebook si alguien quisiera? Bueno, yo estoy un poco alejada porque ahorita estoy estudiando unos asuntos de antropología y todo, y estoy viendo lo que significan las redes sociales. Pero sí, yo estoy como Yademira Elizabeth López Barragán. Publico ahí también eventos, y que están escuchando tíos, abuelitas, toda la comunidad que quiera trabajar con niños. Hay que leer un montón de literatura, no nada más lo que está así como de moda, y lo que les lata, lo que les resuene, que tenga que ver con ustedes, es lo que les van a llevar a los niños. Y si quieren orientación, pues también como preguntar. Somos ya un montón de mediadores de lectura, y hay lugares, portales de literatura infantil en los que pueden consultar, ¿no? qué es lo que se está haciendo para no replicar el mismo cuento. Necesitamos cambiar las narrativas,
los grandes relatos no funcionan, tenemos que reconfigurarlos para construir ambientes sobre todo más solidarios y más pacíficos. Pues muchísimas gracias por Gracias su a ti. participación y por habernos compartido algo de lo que... Gracias a ti. Gracias, nos vemos y seguimos en contacto para escuchar.